Bien, vamos entonces a continuar. Bien, antes de empezar eso, me estaba olvidando tomar lista, porque la lista se toma tanto teoría y práctica, ¿ya? Yo suelo tomar teoría, aparte que después tenemos que subir las notas de intranet, o pasar lista por intranet. Yo tomo la lista aquí, para escucharlos, y luego ver quiénes por ahí, porque hay algunos en el ciclo anterior, a veces respondían otro que no era su apellido, pero al final pues se descartaba eso. Tengan mucho cuidado, jóvenes, ¿ya? Pienso que ustedes son honestos y vamos a trabajar bien. A ver, Aguayo, ¿está presente? Presente, bióloga. Bien. Álvarez, Presente, bióloga. Álvarez Escalante, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Álvarez Lovera. Presente, bióloga. Buenas tardes. Buenas tardes. Aspilcueta. Aspilcueta. Presente. Baez. Presente. Baez. Cabrera. Presente. Cárdenas. Cárdenas Machaguay. No ha venido, no está, ¿no? Castilla Ramos. Castilla. Castilla Ramos, presente. Bien. Centeno. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Condori. Presente, Condori. buenas tardes. Presente, Buenas tardes, hija. Cuba. Presente. Díaz. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Escalante. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Espejo. Presente. Garay. Buenas Garay. tardes, presente. Buenas Presente. tardes. Gómez. También sí. ¿No te escucho bien? Profesora Gómez. No te escucho, Garay. No te escucho. Discúlpeme, es que lo que pasa es que estoy teniendo inconvenientes con Claro. Bueno, con mi Mm, internet. Por bueno, ratos también no le escucho bien, o sea, le escucho medio distorsionado. a mí no me escuchas. Le escucho así medio distorsionado, o sea, como si se alargara la palabra. Y si apagas, sales de la sesión y vuelves a entrar. A ver, A un ver, ratito. intenta. Tú eres Garay, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, intenta, ¿ya? Gómez Carrión. Presente, profesora. Buenas tardes. Gómez, buenas tardes. López. Presente, profesora. Bien, bueno. Ñáñez. Presente. Parra. Presente, profesora. Pino. Pino. Poma. Presente, bióloga. Ramírez. Presente, Miss. Ramírez, ¿no? Sí, Miss. Rojas. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Santiago. Presente. Tataje. Buenas tardes, bióloga. Presente. Buenas tardes. Taira. Presente, buenas tardes, es Tairo. Tairo, ¿no? ¿Cómo? Profesora, Tairo. ¿me escucha? Tairo Saavedra, ¿no? No, soy Carolina Machaguay. Sí, profesora. Ya. Velasco Ecos. Buenas tardes, Miss, presente. Buenas tardes. Machaguay, ¿me dijiste? Cárdenas Machaguay. Sí, profesora, estaba hace rato, pero no se escuchaba mi audio. Ahora Ahora sí me escucha, ¿no? sí te escucho. ¿Y me escuchas? Sí, sí le escucho. Ya ahora sí le escucho bien. He salido y he vuelto a entrar. Bien, ok. Bien, chicos, vamos a empezar rápido. A ver, vamos con Centeno. Centeno. Sí, profesora, dígame. A ver, Centeno Ponciano, ¿no? Centeno, ¿tú estás viendo la imagen? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión le merece esa imagen que ves ahí en la pantalla? Sí, sí veo. Es como una simulación o una representación gráfica del ADN, una estructura. Del ADN, ¿no? Una Pero estructura. ¿no lo habrás visto en algún otro lugar, una revista o de repente en la televisión, en el cine, no sé? La verdad, no. Ni en Primera sueño lo has vez. visto. No. A ver, ¿y alguien de sus compañeros, a ver, chicos, algunos de ustedes, alguna referencia lo han visto? Depende por ahí. Por las letras parecen China. ¿Parece que? China. China, ¿no? Ah, bueno.
¿Alguien? A ver, otro. Chicos, tienen que ser curiosos, ¿ah? ¿Ah? No, no te escucho. Un puente Es que tiene un, puente que tiene la forma de una estructura molecular. es un puente peatonal, ¿verdad? Que tiene la forma de hélice o espiral. Muy bien. Puente, Miss, Claro. acá al costado hay personas. Ajá. Sí, a ver cómo son curiosos, minuciosos. Bien, chicos. Ahora, ¿y de dónde será ese puente? ¿Tienen alguna Singapur. idea? Ah, Singapur. Singapur. Singapur, ¿no? Que corresponde a Asia, ¿no? Sí. Singapur es una isla. Singapur es una isla en la cual, pues, al inicio, hace, si no me equivoco, hace 50 años era bien pobre, ¿no? Y ahora es uno de los tercer o cuarto país más rico del mundo. Imagínense, por su presidente, un tal, también tiene nombre como Bruce Lee, Lee no sé qué. Entonces, ha hecho crecer este pueblo, este país que es pequeño, ¿no? Pero está sumamente hermoso y llama la atención por sus puentes, ¿no? Por una serie de cosas que han trabajado, pero todo en forma, una enorme arquitectura, podríamos decir. Entonces, todos los investigadores, los científicos, simulan, ¿no? Sus estudios del ADN, porque estamos estudiando el ADN, los ácidos nucleicos, con estas enormes estructuras que se encuentran en este país, ¿no? Muy llamativo, sobre todo, y aparte costoso, ¿no? Bien, chicos, entonces, de repente esta hoja no le he acoplado a su clase, pero bueno, ya usted le pueden tomar foto, lo pueden escribir y ustedes vean eso. Solamente son 3 aportes de 3 científicos, ¿no? Aportes que han dado al avance de la genética. Por ejemplo, Erwin Chargaff, este señor, pues en el año de, si no me equivoco, 1940, algo así, hizo estudios sobre el ADN, ¿no? Sobre los ácidos nucleicos. No obstante, todavía ahí no se sabía que el ADN guardaba información, ¿no? Información que hoy día conocemos, los caracteres que tienen las personas, los animales, hasta algo más pequeñito, invisible, que son las bacterias, ¿no? Los genes que guardan información, y los genes se encuentran formando parte del ADN. Entonces se decía en ese tiempo, pues, que los genes contenían, pues, estas estructuras, unidades estructurales que son los nucleótidos, y cada uno de los nucleótidos presentaban estas bases, ¿no? La adenina, la timina. Se decía o llegó con un resultado en su investigación, que si en una hebra tenía tantas pirimidinas, o sea, por ejemplo, citosina, ¿no? 20 citosinas, que es una pirimidina, la otra hebra también debería tener 20 guaninas, que es una purina. O sea, la cantidad igual de pirimidinas debe tener la otra hebra, ¿no? Con respecto a las purinas. Por eso así decía, adenina es igual a timina y guanina es igual a citosina. O sea, la cantidad de purinas es igual a la cantidad de pirimidinas y viceversa, ¿no? Bueno, eso hoy en día es una parte fundamental, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para poder formar hebras, ¿no? Tanto de ADN como del ARN. En ese tiempo, entonces, cuando Chargaff estaba informando sus resultados, ¿no? De este trabajo de investigación, todavía no se sabía, pues, que el ADN se guardaba información, ¿no? La herencia, ¿no? De los genes. Cuando llegó el estudio después de este otro científico, ¿no? Ya oído del pueblo, de la gente, de la comunidad, ¿no? Oswald Avery, ese señor también otro científico muy importante, dotado por su inteligencia, demostró que el ADN es responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios. Ese señor, para llegar a concluir con esto, tuvo que obtener resultados, ¿no? Seguir los resultados de Griffith, que había estudiado ratones, ¿no? Que se morían al introducirse unas bacterias, ¿no? Unas bacterias que eran virulentas, ¿no? Y esta acción, este fenotipo de virulencia era controlado por un gen, pues, que mataba las bacterias de la neumonía, bacterias de la neumonía virulentas, mataban, y siempre trabajaban con los ratones
¿no? Al inocularle, pues, se demostraba que era tan agresivo y mataba, ¿no? A los ratones, y obviamente es el ser humano. Pero llegó Griffith en ese tiempo, demostró pues que el ADN no era responsable, ¿no? de ese fenotipo, de esa acción, de esa agresividad, ¿no? Y quien siguió con ese trabajo fue Osvaldo Avery, en el cual ya hizo un mecanismo más, un trabajo más, de repente, ¿qué le digo?, más complicado, ¿no? Porque tuvo que matar esa bacteria virulenta, matarla hirviéndola, ¿no? Por ejemplo, y para saber, pues, si continuaba o de alguna forma el gen podía, pues, sobrevivir en otro, juntándolo con otra bacteria, ¿no? Otra bacteria sana, viva. O sea, juntó la muerta con otra viva y que no era virulenta. La otra bacteria no era virulenta. Entonces, juntando los dos, el muerto y el vivo, el muerto que era virulento y el vivo que no era virulento, al final, ¿qué pasó? Que el gen del virulento se pasaba, el ADN o el gen del virulento se pasaba al no virulento y así se transformaba, por decir. Y entonces al inocularle a un ratón, pues se morían los ratoncitos. Entonces esta es la demostración que hizo en su trabajo de investigación Osvaldo Avery. Paralelamente a ellos, a Chargaff, Avery, también Franklin Wilkins y el otro que es una mujer específicamente, no, Rosalind, creo, no recuerdo su apellido, ya habían hecho también, demostrado estudios utilizando de repente Rosalind Franklin, habían hecho estudios utilizando como una especie de rayos X, ¿no? Y tomaban rayos X al ADN para ver algunas estructuras, cómo se movía, qué característica tenía, si tenía una hebra, dos hebras y todo eso, ¿no? Bueno, ya había estudios en el cual Watson y Crick, este señor Watson, James Watson y Francis Crick, los dos utilizaron esos trabajos pues de Franklin y Wilkins, siguieron con ese trabajo, tomaron esos resultados y ellos pues se llevaron el premio Nobel. La que trabajaba más con esas máquinas de rayos X que hoy en día pues son más potentes y que se utilizan para el ser humano también, ¿no? Ustedes saben que los rayos X, esas máquinas para sacar rayos X, ¿no? De los huesos, ¿no? De cualquier órgano de nuestro cuerpo, irradia, ¿no? Libera tanta radiación. En ese tiempo que estaba trabajando Rosalind Franklin, como ella era como te digo, la líder ahí, trabajaba, pero así deshacía con esas máquinas, bueno, también de repente se descuidó, ¿no? No pudo trabajar adecuadamente, qué sé yo, se murió, se dice que de cáncer, ¿no? Porque las radiaciones poco a poco llega a tu cuerpo, te va destruyendo. Murió muy joven nomás, no llegó ni a los 40 años, 37, algo así. Y entonces no se pudo ganar el premio Nobel. ¿Quién se llevó el premio? Fue Watson y Crick, ¿no? Y el otro que sobrevivió todavía, porque fueron 4 de ellos, solamente 3 se llevaron el premio Nobel. Entonces dicen, nadie sabe trabajar para trabajar, ¿no? ¿Para quién? Nadie sabe por quién trabaja, o no sé cómo ese dicho, ¿ya? Pero sí, a veces cuando leo esta historia, a veces me da un poco de pena, ¿no? Porque la mujer esta, Franklin, trabajó tanto utilizando pues esto de las radiaciones al ADN, y bueno, no se llevó el premio Nobel, ¿no? Lamentablemente, ya al final ya le pusieron su nombre, pero no le premiaron, ni siquiera al final le dieron algo, ¿no? Ni a la familia. Pero bueno, así pasan las cosas, chicos. Bien, vamos ahora entonces a hacer la definición de genética. Definiendo, pues la genética es una ciencia de la herencia biológica y de la variación, dada por quién, por Bateson, ¿no? Se dice que la herencia biológica significa pues todo lo que heredamos, ¿no? De nuestros padres, sus genes, ¿no? Si nuestros padres tienen sus caracteres buenos o malos, al final van a pasar a los hijos, ¿no? Y la variación significa que después de la meiosis, ¿no? El estudio de la meiosis, donde hay recombinación de genes, todos los gametos van a ser diferentes, ¿no? A los padres, no todos van a ser igualitos a los padres, ya van a variar. ¿Por qué? Porque los gametos provienen, pues, ¿de quién? Del padre y de la madre, ¿no? Entonces hay una tremenda variación. Quiere decir, si Josefina se une en matrimonio con Mario, por decir, sus hijos, entonces,
pueden ser 4 o 5 hijos, todos sus hijos no van a ser iguales, ¿no? Siempre va a haber alguna variación entre ellos, ¿ya? Por eso se dice variación. Porque estudia, ¿no? La forma, cómo las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, conductuales, se transmiten y se expresan. Como les estaba diciendo, se van a transmitir de padres a hijos, ¿no? Y sus genes se van a expresar, pues, en sus caracteres, ¿no? Por ejemplo, si tiene la oreja con lóbulo separado, el niño, es porque el padre también lo tiene, o la madre, uno de los dos, ¿no? O depende de los dos, si es un carácter dominante, posiblemente pueden tener los dos, ¿no? O no necesariamente. Ahora, los genes también están sujetos al medio ambiente. No necesariamente, de repente, no, eso se observa también en los animales, en las plantas, ¿no? Si los genes también pueden modificarse, ¿no? Si es que hay de repente en el medio ambiente algunas radiaciones, algunos, que les digo, sustancias químicas que pueden modificar las funciones del ADN. A eso le llamamos ya mutación. Están sujetos entonces a las sustancias que se pueden encontrar en el medio ambiente. Bien, entonces terminando lo que es generalidades, vamos a estudiar un poco de lo que es la estructura química de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son una de las moléculas o biomoléculas más importantes de la vida, ¿no? De repente ustedes ya han llevado bioquímica, si no me equivoco. ¿Han llevado bioquímica o están llevando? Jóvenes. Ya llevamos. Sí, ¿verdad? Entonces ya tienen base suficiente para conocer la estructura de los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan algunos muy bien? Algunos no se acuerdan, tienen que ir revisando. Pero no solamente han estudiado ácidos nucleicos, también han estudiado proteínas, lípidos, ¿no? Carbohidratos. Bueno, entonces los ácidos nucleicos son macromoléculas, biomoléculas o moléculas orgánicas, que están formadas por polímeros lineales. Polímeros, que se refiere a la unidad estructural que presenta esta molécula, ¿no? Esta macromolécula. Son unidades estructurales. Las unidades estructurales van unidas una a continuación de otras. Poli son muchos. Meros se refiere a los nucleótidos o unidades estructurales. Polímeros, entonces, la repetición de muchos nucleótidos que genera una hebra en forma lineal, ¿ya? Y siempre tomando como referencia los enlaces químicos. Un nucleótido unido por otro mediante enlaces químicos. Específicamente, ¿cómo se llama el enlace éster? Donde se considera un elemento más importante, ¿no? El elemento químico más importante que libera mucha energía, que guarda mucha energía, es el fósforo. Bien. Aquí podemos ver el estudio de la estructura química de los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Por qué estamos poniendo nucleótidos? Porque los nucleótidos forman parte de la unidad estructural del ADN y el ARN, ¿no? Y los dos comprenden, pues, los ácidos nucleicos. Por eso directamente estamos poniendo estructura química de los nucleótidos, ¿no? Como vuelvo a repetir, es la unidad estructural de estos dos elementos que representan a los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los componentes de los nucleótidos? Los componentes de los nucleótidos, tanto para el ADN y para el ARN, son 3. Base nitrogenada, la pentosa o azúcar, y ácido fosfórico. También se le conoce como ácido ortofosfórico. Entonces, comprendiendo y recordando que las bases nitrogenadas se clasifican de 2 maneras, purinas y pirimidinas. Las purinas pueden ser adeninas, guanina, ¿no? Que es igual también para el ARN, adenina y guanina. ADN y ARN tienen las mismas purinas. A ver, un poquito. Bien. Asimismo, la otra clase de base nitrogenada es la pirimidina, ¿no?
En la pirimidina sí hay una diferencia tanto para el ADN y el ARN. Ambas tienen citosina. Ambas tienen esta base nitrogenada citosina, pero se van a diferenciar, ¿no? En la segunda. Una, timina para el ADN y el uracilo para el ARN. Esa es la diferencia. Pero si hablamos de nucleótidos, ambas hebras, tanto del ADN y el ARN, van a tener 4 nucleótidos, porque tienen 4 bases nitrogenadas, ¿ya? En cuanto a las pentosas, una tiene desoxirribosa, no se olviden del prefijo desoxi, que me ayuda a reconocer si es un nucleósido o es un nucleótido, ¿verdad? Debido a esta pentosa, desoxi, es el prefijo que siempre debemos recordar para diferenciar al ADN, ¿no? Del ARN. Y el ácido fosfórico o el ácido ortofosfórico sí es igual para ambas hebras, para ambas moléculas, del ADN y el ARN, ¿ya? Y siempre este ácido fosfórico va unido a la molécula del azúcar o la pentosa, por eso se pone un átomo de fósforo, ¿no? Diagonal, molécula de azúcar, porque van unidos los dos, ¿ya? No olvidemos ese aspecto. Bien, con respecto a las bases nitrogenadas, ya explicando estructuralmente, ¿no? Son compuestos orgánicos, cíclicos, por sus anillos constituidos por carbono y nitrógeno. Entonces, si hablamos de las purinas, obviamente que son las que van a ser derivadas de las pirimidinas, derivadas. O sea, ¿quién es primero? Pues, ¿no? Las purinas o las pirimidinas, ¿no? Ya sabemos cuáles. Ahora, las purinas están construidas mediante 2 ciclos, 2 anillos, tienen 2 anillos, ¿ya? Un anillo hexagonal y el otro anillo es en forma de pentágono, tiene 5 lados y el otro tiene 6 lados. Entonces, para ambas purinas tiene la misma estructura, están formados por 2 anillos. Recordemos bien, ¿dónde está o dónde se encuentra el carbono 1? ¿En el anillo hexagonal o en el pentágono, ¿no? En el hexágono o en el pentágono. Ustedes, entonces, es una señal que me va a ayudar a identificar dónde se encuentra el carbono 1, dónde empieza el carbono 1. Entonces, miren, en este extremo, ¿no? Aquí está el lado donde se junta al otro anillo del pentágono, para este lado. Entonces, carbono 1, sigo hacia abajo, 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Del 6 salto al siguiente anillo, carbono 7, 8 y 9. Entonces ya sabemos dónde está el carbono 9 y dónde está el carbono 1, ¿ya? Para que puedan identificar ustedes, como ya tienen estas figuras, estas tarjetas, tienen que aprender a numerar los números de carbono, porque eso es una forma de evaluación también, tanto en los pasos orales o pasos escritos, ¿ya? Y estarán anotando, jóvenes, ¿no? Después, no nos ha dicho profesora, ya anoten, si posible, y tengan su cuaderno a la mano, vayan dibujando rápidamente, y así también es una forma de aprender. Entonces, en el carbono 1 hay un nitrógeno, en el carbono 6 hay un grupo amino, y en el carbono 9 hay un grupo imino. Ustedes, entonces, van a, por lo menos esa parte, conocer, reconocer. ¿Y por qué entonces se ha envuelto un círculo? No es que existe un círculo allí, no, sino que aquí en estos lugares, en los carbonos 1 y 6, va a haber un enlace químico para que esta base nitrogenada se junte con la timina. Adenina siempre se junta con la timina, ¿ya? Entonces aquí es esencial que ustedes deben tomar en cuenta ese aspecto, ¿ya? Y acá el carbono 9 sirve para que se una a la pentosa, al azúcar, ¿ya? Entonces siempre recuerden que el carbono 9, ¿qué cosa se encuentra? ¿Qué grupo? El grupo imino. En el carbono 6, ¿qué grupo? Amino. Y el carbono 1 se encuentra el nitrógeno. En la guanina ya va a variar. En la guanina, a pesar que hay 6 carbonos igual que la adenina, en el carbono 6 está el grupo ceto, en el carbono 1 el grupo imino, no se olviden HN o NH, el grupo imino, no se olviden esas 2 letras, 2 elementos químicos, 2 átomos. En el carbono 2, NH2 es el grupo amino, entonces el grupo ceto, el grupo imino y el grupo amino, no se olviden. Y acá en el carbono 9, que ya sabemos con quién se va a juntar por este lado, por el carbono 9 y su grupo imino, esta guanina, se va a unir a una pentosa. Igual lo hace la adenina por su carbono 9, no se olviden. Entonces las adeninas, las purinas, en general, se unen a la pentosa por su carbono 9. No se olviden ese aspecto, ¿ya?
Entonces, la guanina, ¿por qué tiene 3 lados, 3 carbonos ahí resaltados? Porque hay 3 enlaces para que se una con la citosina. La adenina tiene 2 enlaces nada más para que se junte con la timina. ¿Ya? Listo. Entonces, queda claro. Aquí tenemos las pirimidines. Su estructura ya es solamente un anillo, ¿no? Un anillo. ¿Dónde empieza el carbono 1? En este extremo. Puede ser en este lado o el que está al frente, porque las dos moléculas, tanto purinas y pirimidinas, son isómeras, porque pueden trabajar con ambas caras. Igual le vamos a encontrar el mismo número de carbono. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Igualito para la citosina, 6 carbonos, ¿no? Y el uracilo. La diferencia está en que en los carbonos se va a encontrar unos grupos, ¿no? La timina tiene el grupo ceto, el uracilo también tiene el grupo ceto en el carbono 4, se parecen, ¿verdad? Dice que la timina y el uracilo se parecen, pero hay alguna cosita que lo va a diferenciar, ahorita van a ver. También el carbono 3 tiene el grupo imino, las dos. En el carbono 2 tiene el grupo ceto, el carbono 1, todas tienen en el carbono el grupo imino, las 3, el grupo imino. La diferencia entre timina y uracilo está en el carbono 5, jóvenes. El grupo metil, CH3, y el uracilo solamente tiene hidrógeno. Esa es la diferencia, ¿ya? Igualitos son. La citosina sí va a variar, pero el carbono 4 tiene un grupo amino, el 3 un nitrógeno y el carbono 2 el grupo Z, ¿ya? Entonces, ya saben con quién se va a unir la citosina mediante 3 enlaces o 3 puentes de hidrógeno con la guanina. Y la timina tiene 2 puentes de hidrógeno para juntarse con la adenina. Y los carbonos 1 siempre se va a unir las pentosas, no olvidemos, ¿no? El uracilo, ¿con quién se va a juntar entonces? Centeno. Centeno. Sí, profesora. ¿Con las timinas? ¿El uracilo con quién se junta? ¿Con la timina? Con la timina. Mira, pero son iguales. Siempre ya, una purina se junta con una pirimidina. Si el uracilo se parece a la timina, ¿con quién se junta la timina? La adenina. Ajá, entonces el uracilo se junta con la adenina. ¿Ya? Pero para formar hebras de ARN, porque el ADN no tiene uracilo. El uracilo se encuentra en el ARN. ¿Ya? Listo. Eso ya cuando se forman cadenas ya ustedes se van a dar cuenta. Con respecto a las pentosas o azúcar, son 2 monosacáridos. Son carbohidratos, jóvenes. Ya no se olviden. Carbohidratos, glúcidos. Y los glúcidos, los carbohidratos, siempre trabajan con su carbono 1, donde se encuentra el grupo aldehído o el grupo cetona. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan o no? Garay Sánchez. A ver, Garay, ¿se acuerda usted cómo puedo diferenciar un grupo de glúcidos con otro grupo? A ver. ¿Cómo los puedo diferenciar? ¿Glúcidos con qué? Hay 2 grandes grupos de glúcidos. ¿Cómo los puedo diferenciar a esos 2 grupos? Dime. No recuerdo. Ya te olvidaste, ya seguramente, Garay. A ver, no te escucho. No recuerdo. Ah, ya, no recuerda. Ramírez. A ver, Ramírez. Miss. A ver, ¿usted se acuerda, señorita? ¿Cómo puedo diferenciar los 2 grupos de carbohidratos? Mediante su grupo funcional, el grupo carbonilo, grupo aldehído, y el otro, el grupo cetona, ¿no? El grupo carbonilo, pues, va a diferenciarse en grupo aldehído, ¿se acuerdan de SHO? Carbono, hidrógeno, oxígeno, y el otro, el grupo cetona, que es CO, ¿no? Un carbono con doble enlace unido a un oxígeno. Chicos, ¿qué pasa? ¿Se han olvidado? ¿Ah? Cuando el bracito del carbono 1, llevando el grupo oxidrilo, va hacia arriba o va hacia abajo, ¿qué se le considera? A ver, vamos con uno. A ver, los chicos parece que se me han olvidado. Vamos a hacer recordar nomás, es cuestión de recordar. ¿Ya? A ver. Álvarez Escalante. Álvarez. Presente, Miss. A ver, Álvarez. ¿Usted se acuerda, por ejemplo,
cuando el bracito, por decir, ¿no? Un decir, no que los glúteos tienen brazos, ni pies, ni pierna, ¿no? Entonces, por decir, el bracito con el grupo OH, el grupo oxidrilo, OH,